Ibrahim Traoré estaba estudiando imágenes satelitales cuando sus manos comenzaron a temblar. Lo que estaba viendo bajo la frontera entre Sudán y Chad podría unir a África para siempre o desgarrarla en la guerra por los recursos más sangrienta de la historia humana. Los datos geológicos mostraban algo que desafiaba la creencia: un depósito de oro tan masivo que contenía más metal precioso que todo lo que se ha extraído en toda la historia de la humanidad combinada. Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante era quién más sabía sobre ello. 3 semanas antes, una geóloga sudanesa llamada la doctora Fátima al-Rashid había cruzado a Burkina Faso bajo el manto de la oscuridad. Llevaba consigo un maletín con datos que sacudirían los cimientos de la economía global. Cuando finalmente llegó al complejo seguro de Ibrahim, sus primeras palabras cambiaron todo. «Señor presidente», susurró, mirando nerviosamente a los guardias. «He descubierto algo que hará que las minas del rey Salomón parezcan un arenero infantil, pero quieren matarme por ello». Ibrahim despidió a su equipo de seguridad y cerró la puerta con llave. La doctora al-Rashid abrió su maletín con dedos temblorosos, revelando estudios geológicos, muestras de núcleos y, lo más importante, un mapa que redefiniría el lugar de África en el mundo. «Señor presidente, debajo de las montañas Nuba, en Sudán se encuentra el depósito de oro más grande jamás descubierto. Estamos hablando de 50.000 toneladas de oro recuperable. Eso es más que toda la oferta global de oro del último siglo». Ibrahim estudió los datos sísmicos, su mente militar calculando las implicaciones. «¿Qué tan segura estás de estos números?» «He pasado 3 años verificando los datos. Radar de penetración terrestre, muestreo de núcleos, análisis químico, todo lo confirma. Pero hay algo más que necesitas saber». Sacó un segundo conjunto de documentos. «Hace 6 meses, fui abordada por representantes de 3 diferentes compañías mineras extranjeras. Me ofrecieron $50 millones para mantener en silencio el descubrimiento. Cuando me negué, dejaron claro que el silencio no era opcional. Pero aquí está lo que la doctora al-Rashid no sabía. Ella no era la única que había hecho este descubrimiento. Espera, déjame contarte algo que te impactará aún más. La formación geológica que contiene este oro no solo era una antigua mina. Era parte de un sistema mineral masivo que había estado oculto del mundo durante más de un siglo. En 1923, un geólogo colonial británico llamado Sir Henry Petton había descubierto firmas de oro similares mientras mapeaba Sudán para la Comisión Imperial de Minería. Sus informes clasificados, enterrados en los archivos de Londres durante 1960, casi un siglo, describían lo que él llamó concentraciones minerales anómalas, de una escala sin precedentes en la región de las montañas Nuba. Pero Petton cometió un error fatal. Había confiado en su guía local, un miembro de la tribu sudanesa llamado Ahmed al-Rashid, el doctor, el bisabuelo de Fátima. Ahmed había copiado en secreto los mapas de Petton y los había escondido en la cueva ancestral de su familia. Durante 4 generaciones, la familia al-Rashid había guardado el secreto de la ubicación del oro, esperando el momento adecuado en que Sudán fuera lo suficientemente fuerte como para resistir la explotación extranjera. La doctora Fátima había crecido escuchando historias sobre el oro maldito que su bisabuelo decía que salvaría a Sudán o lo destruiría. Inicialmente, había desestimado esos relatos como folclore hasta que sus propios estudios geológicos confirmaron lo que su familia había sabido durante un siglo. Pero la familia al-Rashid no era el único grupo que había estado esperando y observando. En una instalación segura fuera de Tel Aviv, la inteligencia minera israelí había estado siguiendo la actividad geológica de Sudán durante 2 años. Sus satélites de espacio profundo, originalmente diseñados para reconocimiento militar, habían detectado grandes firmas de oro debajo de las montañas Nuba. El gobierno israelí había estado negociando en secreto con los líderes militares sudaneses para asegurar los derechos mineros. Pero los israelíes habían descubierto algo más en su vigilancia. El depósito de oro era mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado, y se extendía más allá de las fronteras de Sudán hacia una formación geológica que conectaba múltiples naciones africanas. Simultáneamente, en Moscú, los servicios geológicos rusos habían identificado los mismos depósitos a través de su propia vigilancia satelital. El presidente Putin había enviado mercenarios del grupo Wagner para proporcionar consultoría de seguridad a las operaciones mineras de Sudán,
posicionando a Rusia para controlar lo que podría ser el recurso mineral más valioso del mundo. Los rusos habían pasado 18 meses infiltrándose en la estructura del mando militar de Sudán, sobornando oficiales, estableciendo contratos de seguridad y posicionándose como los protectores del régimen. Su plan era elegante: controlar la seguridad de Sudán, controlar los recursos de Sudán. Pero el jugador más peligroso aún no había mostrado su carta. El conglomerado minero chino Sinogold había pasado 3 años infiltrándose en el Departamento de Estudios Geológicos de Sudán a través de una red de sobornos, chantajes y asociaciones estratégicas. Se habían posicionado para reclamar los depósitos de oro en el momento en que se anunciaran oficialmente. Más importante aún, tenían pruebas de que tanto los servicios de inteligencia israelíes como los rusos también perseguían el mismo premio. El enfoque de los chinos era diferente al de sus competidores. En lugar de centrarse únicamente en los derechos de extracción, habían estado construyendo infraestructura integral a lo largo de Sudán: carreteras, plantas de energía, telecomunicaciones. Su estrategia era hacerse tan esenciales para la economía de Sudán que ningún gobierno pudiera funcionar sin el apoyo chino. Y habían sido pacientes, muy pacientes. Durante 3 años, los ingenieros chinos habían estado realizando lo que llamaban estudios de pozos de agua en toda la región del Sahel. En realidad, estos estudios eran exploraciones geológicas sofisticadas diseñadas para mapear depósitos minerales en varios países. Lo que descubrieron fue asombroso. El depósito de oro no solo abarcaba Sudán y Chad, se extendía hasta Níger, Malí, la República Centroafricana e incluso el norte de Burkina Faso. Toda la región del Sahel estaba sentada sobre lo que los geólogos chinos llamaban, internamente, el Corredor Dorado. Una formación mineral tan rica que podría cambiar el poder económico global de forma permanente. El escenario estaba preparado para el mayor conflicto por recursos en la historia de África. Ibrahim se dio cuenta inmediatamente de que este descubrimiento lo cambiaría todo. Doctora Al-Rashid, ¿sabe el gobierno sudanés actual la magnitud completa de lo que ha encontrado? Ella negó con la cabeza. El régimen del general Burhan sabe que hay oro en la región, pero creen que es un pequeño depósito que vale quizás $1.000 millones. No tienen idea de que están sentados sobre el mayor tesoro del mundo. Y las empresas extranjeras que se acercaron a usted, cada una decía tener información exclusiva sobre el sitio. Ninguna de ellas parece saber de la implicación de las otras. Pero, señor presidente, hay algo aún más importante que debe entender. Ella abrió un mapa geológico de toda la región del Sahel. El depósito de oro no se detiene en las fronteras de Sudán. Nuestros estudios indicaron que se extiende hasta Chad, la República Centroafricana. Hizo una pausa dramática, y mimió, hasta el norte de Burkina Faso. Los ojos de Ibrahim se agrandaron. Las implicaciones eran asombrosas. Me está diciendo que este depósito de oro abarca varios países, al menos 4, posiblemente 5. La formación geológica es antigua, data de hace 2.5 mil millones de años. El oro se depositó por actividad hidrotermal que afectó a toda la región. Sudán tiene la mayor concentración, pero existen depósitos significativos a través de las fronteras. La Dr. Al-Rashid sacó un diagrama detallado de corte transversal. Señor presidente, lo que estamos mirando esencialmente es un arrecife de oro subterráneo, que se extiende casi 2.000 kilómetros a través del Sahel. La concentración varía, pero las estimaciones conservadoras sugieren que el total de oro recuperable supera las 100.000 toneladas. El número era casi incomprensible. A los precios actuales del oro, estaban hablando de una riqueza mineral valorada en más de $6 billones, y suficiente para transformar a cada nación participante en una potencia económica. Esto lo cambiaba todo. Si el depósito de 1916 oro era transnacional, podría convertirse en la base para una cooperación africana sin precedentes, o en la causa de un devastador conflicto regional. Pero Ibrahim estaba a punto de descubrir que la situación era mucho más compleja de lo que incluso la doctora Al-Rashid había comprendido. A la mañana siguiente, Ibrahim recibió un mensaje cifrado del coronel Sankara, su jefe de inteligencia. Señor presidente, desarrollo urgente. 3 operaciones de inteligencia extranjeras separadas fueron detectadas en la región de Sudán. Solicitan una reunión segura inmediata. Cuando se reunieron en el búnker de Ibrahim, el coronel Sankara extendió las fotos de vigilancia sobre la mesa. Señor,
Hemos estado monitoreando la situación en Sudán durante semanas. Los agentes del Mossad israelí han estado realizando encuestas terrestres cerca de las montañas Nuba. Los mercenarios rusos de Wagner han establecido 3 bases de consultoría de seguridad en la región. Los ingenieros mineros chinos han estado perforando pozos de prueba bajo la fachada de proyectos de desarrollo de agua. Ibrahim estudió la inteligencia. Todos saben sobre el oro. Cada grupo piensa que tiene información exclusiva. Ninguno de ellos se da cuenta de que los otros están allí. Es un barril de pólvora esperando explotar. El coronel Sankara sacó fotografías adicionales. Pero señor, hay más. Los consultores mineros estadounidenses de Newmont Corporation han estado silenciosamente encuestando la frontera entre Chad y Sudán durante 6 meses. Equipos geológicos franceses de Araba han estado realizando estudios ambientales en la República Centroafricana. Incluso los británicos tienen activos de inteligencia en la región. El alcance del interés internacional era asombroso. 7 grandes potencias se estaban posicionando para controlar el mismo recurso, y ninguno de ellos entendía completamente lo que estaban compitiendo por obtener. ¿Y el gobierno sudanés? El régimen del general Burhan está completamente desinformado. Están enfocados en los conflictos políticos internos, mientras las potencias extranjeras se posicionan para robar su mayor recurso natural. Pero la siguiente revelación del coronel Sankara fue la más alarmante. Señor, nuestra inteligencia de comunicaciones indica que al menos 2 de estas operaciones extranjeras están planeando desencadenar conflictos artificiales en la región, crear inestabilidad que justificaría la intervención internacional. ¿Qué tipo de conflictos? Tensiones étnicas, disputas fronterizas, actividades terroristas, cualquier cosa que permita a las potencias extranjeras posicionarse como pacificadores mientras controlan las zonas de recursos. Ibrahim tomó una decisión que remodelaría la geopolítica africana. Coronel, quiero que organice una reunión secreta con la doctora Al-Rashid y representantes de Chad, la República Centroafricana y Sudán del Sur. Si este depósito de oro abarca varios países, entonces varios países deberían beneficiarse de él. Señor, eso podría ser extremadamente peligroso. Si las potencias extranjeras descubren que estamos coordinando, entonces debemos movernos lo suficientemente rápido para que no puedan detenernos. Pero los servicios de inteligencia extranjeros ya se estaban moviendo. En Khartoum, la agente del Mossad, Sarah Cohen, se encontraba reunida con el ministro de Minería de Sudán, Hassan Al-Abeh. Ella colocó un maletín que contenía $10 millones en efectivo sobre la mesa entre ellos. Ministro Al-Abeh, el gobierno israelí está preparado para proporcionar asistencia económica inmediata a Sudán a cambio de derechos mineros exclusivos en la región de las montañas Nuba. Ala miró el dinero con avidez. La economía de Sudán estaba colapsando y $10 millones resolverían muchos problemas inmediatos. ¿Qué exactamente está proponiendo? Un arrendamiento de 99 años sobre los derechos minerales para toda la región de las montañas Nuba. A cambio, Israel proporcionará tecnología minera, desarrollo de infraestructura y un reparto continuo de ingresos. Cohen sacó un contrato que había sido cuidadosamente preparado por expertos legales israelíes. Los términos son generosos, ministro. Un 20% de regalías sobre todos los minerales extraídos. Un pago inmediato de $50 millones al firmar y protección de seguridad garantizada para sus operaciones. Lo que Al-Abeh no sabía era que los estudios geológicos israelíes estimaban que los depósitos de oro valían más de $2 billones. Ofrecerle $50 millones por derechos sobre una riqueza que superaba el PIB de la mayoría de los países. Pero Cohen no solo estaba negociando un contrato minero. Ella estaba implementando una estrategia integral para establecer la influencia israelí en toda la región. El ministro también está preparado para proporcionar entrenamiento militar, intercambio de inteligencia y equipo de defensa para garantizar la estabilidad regional. La oferta estaba diseñada para hacer que Sudán dependiera del apoyo israelí, mientras Israel tomaba el control de los recursos minerales más valiosos de África. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, el comandante del grupo Wagner, Dmitry Volkov, estaba haciendo una propuesta similar al general Muhammad Hamdan, líder adjunto del Consejo Militar de Sudán. General, Rusia ofrece garantías completas de seguridad para su gobierno
a cambio de una asociación estratégica y extracción de recursos. Nuestros expertos geológicos han identificado depósitos valiosos en sus regiones del sur. Volkov colocó fotos de inteligencia sobre la mesa, mostrando actividades israelíes en la misma región. Como puede ver, otras potencias extranjeras ya se están posicionando para explotar los recursos de Sudán. Rusia puede garantizar que Sudán mantenga soberanía sobre su riqueza. La oferta rusa era más sofisticada que el enfoque israelí. En lugar de un pago directo, ofrecían protección militar, tecnología avanzada y un mayor porcentaje de los ingresos. General, nuestra propuesta incluye la creación de una corporación minera conjunta ruso-sudanesa, capacitación de personal militar sudanés en protección de recursos y mercados garantizados para todos los materiales extraídos a través de las redes comerciales rusas. Volkov sacó evaluaciones militares detalladas. Hemos identificado amenazas de seguridad potenciales de países vecinos, que podrían intentar reclamar porciones de su riqueza mineral. Las fuerzas rusas pueden establecer posiciones defensivas para prevenir tales incursiones. Al igual que los israelíes, subestimaron enormemente el verdadero valor de lo que buscaban controlar. Pero la estrategia rusa era más integral. No solo buscaban los derechos mineros. Se estaban posicionando como los protectores militares de 1900. Sudán, tonto. Simultáneamente, el ejecutivo minero chino Leewi estaba presentando su propuesta al ministro de Finanzas de Sudán, en un hotel de lujo en Dubái. Ministro, China ofrece un paquete de desarrollo integral para el sector minero de Sudán, inversión en infraestructura, transferencia de tecnología y acceso al mercado para todas las exportaciones minerales de Sudán. El enfoque chino era el más integral. En lugar de centrarse únicamente en la extracción de oro, propusieron desarrollar todo el sector mineral de Sudán, creando empleos, construyendo infraestructura y estableciendo asociaciones económicas a largo plazo. Leewi presentó un plan de desarrollo que era impresionante en su alcance. La fase 1 implica la construcción de infraestructura minera, incluyendo instalaciones de procesamiento, redes de transporte y viviendas para los trabajadores. La fase 2 establece capacidades de fabricación para agregar valor a los materiales extraídos antes de la exportación. La fase 3 crea instituciones educativas para capacitar a ingenieros y técnicos sudaneses. La oferta china incluía $5.000 millones en inversión inmediata en infraestructura, acuerdos de transferencia de tecnología por otros $3.000 millones y contratos de compra garantizados por 20 años. Lo más importante, ministro, es que China ofrece asociación, no explotación. Propone que Sudán tenga el 51% de todas las operaciones mineras, con China proporcionando tecnología y experiencia como socios menores. Pero, al igual que las otras potencias extranjeras, China operaba con información incompleta sobre la verdadera magnitud de los depósitos. Cada grupo operaba con información incompleta y ninguno de ellos sabía sobre los datos de la doctora Al-Rashid que mostraban la verdadera extensión de los depósitos de oro. Más críticamente, ninguno de ellos anticipaba que Ibrahim Traoré ya estaba trabajando para unir a las naciones africanas que controlaban diferentes porciones de la formación mineral. Ibrahim decidió que era hora de cambiar el juego por completo. Una semana después, hizo algo que sorprendió a la comunidad internacional. Llamó a una conferencia de prensa e invitó a representantes de Sudán, Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur a asistir. Pero antes de la conferencia de prensa, Ibrahim celebró una reunión secreta con los líderes africanos que habían llegado en silencio a Woduu. Hermanos, les dirigió a los presidentes Deby de Chad, Touadéra de la República Centroafricana y Kir de Sudán del Sur. Nos enfrentamos a una elección que determinará el futuro de nuestras naciones durante el próximo siglo. Compartió con ellos los datos geológicos de la doctora Al-Rashid. Este depósito de oro se extiende a lo largo de todas nuestras fronteras. Podemos permitir que las potencias extranjeras nos dividan y nos exploten por separado. O podemos unirnos y controlar este recurso colectivamente. La reacción fue inmediata e intensa. El presidente Deby de Chad fue escéptico. Ibrahim, amigo mío, lo que propones nunca se ha intentado. El desarrollo conjunto de recursos a través de varias naciones africanas. Solo la logística sería asombrosa. Más importante aún, añadió el presidente Touadéra. En el momento en que anunciemos esta cooperación, cada potencia mayor intentará destruirla.
no permitirán que África controle tales recursos estratégicos. El presidente Kiir fue más directo. Hermano Ibrahim, mataron a Gaddafi por intentar algo similar. Occidente no tolerará la independencia de los recursos africanos. Ibrahim había anticipado estas preocupaciones. Señores, mataron a Gaddafi, porque actuó solo. Libia intentó desafiar el sistema de forma aislada. Pero, ¿y si actuamos juntos? ¿Y si nos coordinamos no solo entre nosotros, sino también con los países productores de recursos en toda África? Reveló el alcance completo de su visión. El oro del Sahel es solo el comienzo. Nigeria tiene petróleo. La República Democrática del Congo tiene cobalto y elementos de tierras raras. Sudáfrica tiene platino y diamantes. Botsuana tiene más diamantes. Ghana tiene oro. Si coordinamos nuestras políticas de recursos a través del continente, nos volvemos demasiado poderosos para ser atacados. La visión era impresionante en su ambición y peligro. El presidente Deby se inclinó hacia adelante. ¿Qué exactamente estás proponiendo? El Movimiento de Liberación de Recursos Africanos. Cada nación africana con riqueza mineral significativa se une a un sistema de negociación colectiva. Vendemos nuestros recursos solo a compradores que respeten nuestra soberanía y paguen precios justos de mercado. Ibrahim describió la estructura económica. Establecemos nuestras propias bolsas de productos, nuestros propios mecanismos de fijación de precios, nuestra propia moneda respaldada por recursos reales en lugar de deuda. Lo más importante es que coordinamos nuestras políticas diplomáticas y de seguridad para evitar tácticas de divide y vencerás. La propuesta representaba una transformación completa de la relación de África con la economía global. El presidente Touadéra planteó la pregunta crítica. ¿Qué sucede cuando intenten detenernos militarmente? La respuesta de Ibrahim definiría la geopolítica africana durante décadas. No pueden luchar contra todos nosotros simultáneamente, y lo que es más importante, no les daremos la oportunidad. Ibrahim delineó una estrategia de diplomacia de recursos, utilizando el control de África sobre minerales esenciales para construir alianzas con potencias no occidentales, mientras hacía que la intervención militar fuera catastrófica económicamente para las potencias coloniales tradicionales. China necesita nuestro cobalto para baterías. India requiere nuestros elementos de tierras raras para tecnología. Rusia quiere nuestro uranio para energía nuclear. Brasil necesita nuestros minerales para manufactura. Formamos asociaciones con estas naciones mientras coordinamos nuestras políticas entre nosotros. La estrategia era sofisticada y completa. Pero incluso mientras los líderes africanos debatían sobre la estrategia continental, los servicios de inteligencia extranjeros se preparaban para su respuesta. Señoras y señores, anunció Ibrahim a la multitud en la conferencia de prensa. Quiero compartir con ustedes un descubrimiento que transformará África para siempre. La doctora Al-Rashid, ahora bajo la protección de Ibrahim, presentó sus hallazgos geológicos al mundo. Debajo de la región del Sahel se encuentra el depósito de oro más grande de la historia humana. Las estimaciones conservadoras sugieren 50.000 toneladas de oro recuperable, con un valor de mercado actual que supera los 3 billones de dólares. La sala estalló en preguntas, pero Ibrahim levantó la mano pidiendo silencio. Lo más importante, este depósito se extiende a través de varias naciones africanas. Hoy anunció la formación del Consorcio del Oro del Sahel, una asociación entre Burkina Faso, Sudán, Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur, para desarrollar conjuntamente estos recursos en beneficio de todo el pueblo africano. El anuncio envió ondas de choque por todo el mundo. Los precios del oro inmediatamente aumentaron un 40%. Las acciones de las principales compañías mineras se desplomaron cuando los inversionistas se dieron cuenta de que las mayores reservas de oro del mundo serían controladas por naciones africanas y no por corporaciones occidentales. Pero la reacción más dramática vino de los servicios de inteligencia que se habían estado posicionando en secreto para controlar los depósitos. En Tel Aviv, la directora del Mossad, Rachel Ben David, convocó una reunión de emergencia. Nuestra operación en Sudán ha sido comprometida. Si las naciones africanas controlan este oro colectivamente, cambia todo el equilibrio de poder en la región. El gabinete israelí se reunió pocas horas después del anuncio de Ibrahim. El primer ministro, el ministro de Defensa Benny Gantz, informó.
Nuestros estudios geológicos confirman la exactitud de las reclamaciones africanas. Estamos ante el mayor descubrimiento de oro en la historia de la humanidad, y acabamos de perder el acceso exclusivo a él. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el primer ministro. Limitadas y peligrosas. La intervención militar se enfrentaría a una resistencia africana unificada y a una condena internacional. La presión económica podría funcionar contra naciones individuales, pero no contra un bloque coordinado. La estrategia israelí tendría que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. En Moscú, Putin convocó a su Consejo de Seguridad. Los estadounidenses y los chinos no permitirán que África controle tales recursos estratégicos. Necesitamos prepararnos para una intervención. El ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, proporcionó una evaluación sombría. Señor presidente, el anuncio africano ya ha desencadenado reacciones en el mercado que favorecen a las naciones productoras de recursos. Si este modelo tiene éxito, podría inspirar movimientos similares en otras regiones donde tenemos intereses. ¿Qué pasa con nuestras operaciones de Wagner en Sudán? Comprometidas. El ejército sudanés ha sido informado sobre las actividades de los mercenarios extranjeros. Nuestros contratos de seguridad están siendo revisados. Putin tomó una decisión estratégica. Contacten directamente a los líderes africanos. Ofrezcan a Rusia como un socio en su independencia de recursos, no como un explotador. Fue un giro completo de la estrategia rusa, forzado por la jugada maestra diplomática de Ibrahim. En Pekín, el Buró de Paleta se enfrentó a una decisión crítica. Nuestras inversiones de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en África están amenazadas. Si estas naciones se vuelven ricas de forma independiente, debemos actuar para mantener nuestra influencia. Pero el primer ministro chino, Li Chong, tenía una perspectiva diferente. Compañeros, esta cooperación africana de recursos en realidad sirve a nuestros intereses. Necesitamos proveedores confiables de materias primas para nuestra economía manufacturera. La independencia de recursos africanos, si se maneja adecuadamente, podría proporcionar cadenas de suministro más estables que el actual sistema dominado por Occidente. La respuesta china sería pragmática, como siempre, trabajando con la nueva realidad en lugar de luchar contra ella. El primer movimiento vino de una dirección inesperada. 3 días después del anuncio de Ibrahim, un convoy de vehículos militares cruzó desde Libia hacia el norte de Chad. No izaban banderas ni llevaban marcas de identificación, pero la inteligencia satelital los identificó rápidamente como mercenarios del grupo Wagner, apoyados por logística israelí y financiamiento chino. Las 3 potencias extranjeras habían decidido cooperar en lugar de competir. El objetivo del convoy era la pequeña ciudad de Fod, Chad, ubicada directamente sobre una de las concentraciones de oro más grandes identificadas en los estudios de la doctora Al-Rashid. Su misión era simple: asegurar el sitio y establecer hechos sobre el terreno que otorgaran a sus gobiernos derechos legales sobre los recursos. Pero Ibrahim había anticipado exactamente este movimiento. Durante la reunión secreta de líderes africanos, habían establecido la Fuerza de Defensa de los Recursos Africanos, una unidad militar conjunta que combinaba tropas de élite de todas las naciones del Consorcio del Oro del Sahel. Cuando el Limo 600 convoy de mercenarios llegó a Fod, encontraron algo que ningún servicio de inteligencia había predicho. La ciudad estaba vacía de civiles, pero no estaba abandonada. Ocultos en los edificios, camuflados en la vegetación y excavados en posiciones defensivas, había 2.000 soldados de la recién formada Fuerza de Defensa de los Recursos Africanos, una unidad militar conjunta que combinaba tropas de todos los países del Consorcio del Oro del Sahel. Las fuerzas africanas estaban equipadas con armamento avanzado proporcionado por Rusia y China, a cambio de futuros acuerdos de acceso a recursos. Más importante aún, estaban respaldados por sistemas de vigilancia con drones y capacidades de guerra electrónica que los mercenarios no habían esperado. La confrontación duró menos de 4 horas. Los mercenarios, que esperaban enfrentarse a milicias locales mal equipadas, se encontraron en su lugar con soldados profesionales armados con equipo moderno y respaldados por inteligencia en tiempo real. El coronel Amadou Sanogo, el oficial maliense que comandaba las fuerzas africanas, se había entrenado en el colegio de guerra del ejército de los EEU antes de regresar a servir a su continente. Su conocimiento táctico,
combinado con un mayor número de tropas y posiciones defensivas, hizo que el resultado fuera inevitable. Más importante aún, todo el enfrentamiento fue transmitido en vivo en las redes sociales por periodistas incrustados de las redes de noticias africanas. El mundo observó cómo los mercenarios extranjeros intentaban apoderarse de los recursos africanos y fueron rechazados por las fuerzas de defensa africanas unificadas. El impacto político fue inmediato y devastador para las potencias intervencionistas. Israel enfrentó condena internacional por apoyar las actividades de los mercenarios en África. Miembros del Parlamento Europeo pidieron investigaciones sobre las operaciones mineras israelíes en África. La Unión Africana protestó formalmente por la interferencia israelí en los asuntos soberanos de África. Las operaciones del Grupo Wagner de Rusia fueron expuestas y criticadas por los aliados europeos. La participación de la empresa mercenaria en el robo de recursos creó complicaciones diplomáticas para las relaciones rusas en el Medio Oriente y África. Las inversiones mineras de China en toda África estuvieron bajo escrutinio cuando se hizo público su involucramiento en la operación mercenaria. Las organizaciones de la sociedad civil africana lanzaron protestas contra los proyectos mineros chinos en 7 países diferentes. Pero la jugada maestra de Ibrahim aún estaba por venir. Al día siguiente de la confrontación en FOD, apareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU a través de un enlace por video. Distinguidos delegados, comenzó. Ayer, mercenarios extranjeros intentaron apoderarse de territorio soberano africano para controlar nuestros recursos naturales. Esta agresión fue rechazada por las fuerzas africanas defendiendo el suelo africano. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran. Pero no estoy aquí para quejarme de esta agresión. Estoy aquí para anunciar la respuesta de África, Lopez, que reveló a continuación transformaría la economía global. Con efecto inmediato, el Consorcio del Oro del Sahel solo venderá oro a naciones que reconozcan nuestra soberanía sobre nuestros recursos. Cualquier país que apoye, financie o participe en intentos de apoderarse de los recursos africanos será excluido del acceso al oro africano. El anuncio desató un caos inmediato en los mercados globales del oro. Los precios se dispararon un 80% en pocas horas, cuando los traders se dieron cuenta de que las mayores reservas de oro del mundo ya no estarían disponibles para los compradores tradicionales. Pero Ibrahim no había terminado. Además, estamos estableciendo el Banco de Recursos Africanos, con sede en Accra, Ghana. Esta institución coordinará la venta de recursos africanos, utilizando una nueva moneda de recursos africanos, respaldada por oro, petróleo y minerales estratégicos. La nueva moneda estará vinculada a recursos reales en lugar de deuda, lo que la hará más estable que las monedas fiduciarias tradicionales. Cualquier nación que desee comprar recursos africanos debe poseer moneda de recursos africanos. Esta moneda solo se puede obtener a través de acuerdos comerciales justos que respeten la soberanía africana. El sistema que Ibrahim describió obligaría a la economía global a tratar a África como un socio igualitario en lugar de como una colonia de recursos. El anuncio de Ibrahim provocó el mayor movimiento en un solo día en los mercados de commodities de la historia. Los precios del oro no solo se dispararon el lunes, sino que se dispararon de manera parabólica. En 6 horas después de su discurso, el oro había subido un 120%, alcanzando los $4,200 por onza antes de que se suspendiera la negociación en las principales bolsas de valores. Pero el oro fue solo el comienzo. Los precios del petróleo aumentaron cuando los traders se dieron cuenta de que Nigeria, Angola y otros productores africanos de petróleo probablemente se unirían al nuevo sistema. Los precios del platino, cobalto y elementos de tierras raras alcanzaron niveles récord cuando los compradores industriales se apresuraron a asegurar suministros antes de que el sistema de moneda de recursos africanos entrara en vigor. La reacción internacional inmediata fue predecible e intensa. El secretario del Tesoro de los EU condenó la medida como terrorismo económico diseñado para desestabilizar los mercados globales. En pocas horas, la administración Biden anunció sanciones contra los países del Consorcio del Oro del Sahel. Los líderes de la Unión Europea pidieron sanciones coordinadas contra los países del Consorcio del Oro del Sahel. La canciller alemana, Schulz, declaró que el nacionalismo de los recursos amenaza la estabilidad económica global y no puede ser tolerado.
Pero algo inesperado sucedió. En lugar de colapsar bajo la presión internacional, la moneda de recursos africanos se fortaleció. China, desesperada por mantener el acceso a los minerales africanos, se convirtió en la primera gran economía en establecer reservas de moneda de recursos africanos. El anuncio del primer ministro chino, Li Cheng, fue cuidadosamente calculado. China respeta la soberanía de las naciones africanas sobre sus recursos naturales. Estamos preparados para realizar intercambios utilizando cualquier sistema monetario que promueva el beneficio mutuo y el respeto. En pocas horas, los bancos chinos en Hong Kong y Shanghái estaban negociando la moneda de recursos africanos con una prima del 40% sobre su respaldo en recursos, lo que indicaba una enorme demanda china por el nuevo sistema monetario. India siguió en cuestión de días. El gobierno del primer ministro Modi, que buscaba diversificar el comercio alejado del dólar, anunció que India compraría minerales africanos usando la moneda de recursos africanos, respaldada por las reservas de oro de India. Brasil, Argentina y otras naciones en desarrollo rápidamente se unieron al sistema. El sur global estaba adoptando una alternativa a los sistemas financieros dominados por Occidente. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de África misma. Los estudios geológicos de la doctora Al-Rashid habían inspirado evaluaciones de recursos similares en todo el continente. En 3 meses después del anuncio de Ibrahim, se habían completado estudios minerales exhaustivos en 23 naciones africanas. Los resultados fueron asombrosos. Las reservas de petróleo de Nigeria eran un 40% más grandes de lo que se había estimado previamente. Los depósitos de cobalto de la República Democrática del Congo contenían suficiente material para abastecer la producción mundial de baterías durante 200 años. Las reservas de platino de Sudáfrica eran el doble de la oferta global conocida. Lo más importante, los depósitos de elementos de tierras raras habían sido descubiertos en Malí, Níger y Marruecos que rivalizaban con las reservas estratégicas de China. África no solo estaba sentada sobre grandes depósitos de recursos, controlaba la mayoría de los minerales esenciales para la tecnología moderna y los sistemas energéticos. El movimiento de liberación de recursos africanos que Ibrahim había imaginado se estaba convirtiendo en una realidad a una velocidad sin precedentes. 6 meses después, la transformación era innegable. El Consorcio del Oro del Sahel había extraído y procesado con éxito su primer envío importante de oro. En lugar de ser vendido a compradores occidentales a precios artificialmente bajos, el oro fue subastado al mejor postor, utilizando la moneda de recursos africanos. El resultado fue revolucionario. Las naciones africanas recibieron el valor completo de mercado por sus recursos por primera vez en la historia. La primera subasta de oro generó 2.7 mil millones en ingresos para las naciones del consorcio. En lugar de fluir hacia accionistas extranjeros, esta riqueza permaneció en África para el desarrollo africano. La riqueza generada por las ventas de oro financió proyectos de infraestructura en toda África. Nuevas universidades, hospitales, redes de transporte y centros tecnológicos se estaban construyendo con recursos africanos para el desarrollo africano. Burkina Faso utilizó su parte para establecer el Instituto de Tecnología Sankara, ofreciendo educación gratuita a estudiantes de toda África en ingeniería minera, geología y procesamiento de minerales. Sudán invirtió en la modernización de sus sistemas de riego e infraestructura agrícola, transformando el país de importador de alimentos a exportador de alimentos en 2 años. Chad construyó la autopista Trans-Sahel, conectando sus recursos minerales con puertos en Camerún y Nigeria, poniendo fin a la dependencia de las redes de transporte francesas. La República Centroafricana estableció la primera instalación indígena de corte de diamantes y fabricación de joyas en África, agregando valor a los recursos antes de la exportación. Pero quizás lo más importante, el éxito del consorcio del oro del Sahel inspiró cooperativas de recursos similares en toda África. La Alianza de Tierras Raras de África Occidental controlaba los suministros globales de elementos esenciales para la fabricación de electrónica. Ghana, Guinea y Sierra Leona coordinaron sus políticas mineras y establecieron instalaciones conjuntas de procesamiento. El Compacto de Cobalto del Este de África gestionaba los recursos críticos para la producción de baterías. La República Democrática del Congo, Zambia y Tanzania unificaron sus operaciones de extracción y refinación de cobalto. La asociación
Del platino del sur de África dominó los suministros necesarios para convertidores catalíticos y pilas de combustible. Sudáfrica, Zimbabue y Botsuana coordinaron la producción y los precios. En 2 años, África se había transformado de una colonia de recursos a una superpotencia de recursos. El continente controlaba el 60% de la producción mundial de oro, el 70% de los suministros de cobalto, el 90% de las reservas de platino, el 40% de las exportaciones de petróleo y el 85% de los elementos de tierras raras fuera de China. Lo más importante, las naciones africanas habían aprendido a agregar valor a sus recursos antes de exportarlos, estableciendo instalaciones de procesamiento, capacidades de fabricación y centros tecnológicos en todo el continente. Los jóvenes ingenieros y científicos africanos que antes huían a universidades en Europa y América estaban regresando a casa para construir la infraestructura de la independencia de recursos africanos. Ibrahim Traoré, el joven presidente que comenzó con sueños de desarrollar Burkina Faso, había encendido en su lugar una revolución continental que cambió la economía global para siempre. En su última entrevista como presidente del Consorcio del Oro del Sahel, reflexionó sobre la transformación. Cuando la doctora Al-Rashid me trajo esos estudios geológicos, vi una oportunidad para ayudar a algunas naciones africanas. Nunca imaginé que reconfiguraríamos toda la economía global. ¿Cuál fue la clave de su éxito?, le preguntó el entrevistador. Ibrahim levantó una pequeña moneda de oro acuñada por el Banco de Recursos Africanos, inscrita con símbolos que representaban unidad, soberanía y prosperidad. Sencillo. Dejamos de permitir que otros pusieran el precio a nuestra riqueza una vez que controlamos nuestros recursos por completo. Sí, extracción, procesamiento, comercialización y moneda. Lo demás siguió. El entrevistador insistió más. ¿Qué mensaje tiene para otras naciones en desarrollo con recursos valiosos? La respuesta de Ibrahim se convirtió en un grito de guerra para las naciones ricas en recursos de todo el mundo. Sus recursos son su soberanía. Nunca intercambien riqueza permanente por un pago temporal. Nunca acepten otras monedas por sus activos reales y nunca, jamás, dejen que les convenzan de que necesitan su permiso para controlar lo que les pertenece. Hoy, la moneda de recursos africanos se utiliza en 47 países y representa el 30% de los intercambios de commodities a nivel mundial. El Consorcio del Oro del Sahel se ha convertido en un modelo de cooperación de recursos en todo el mundo. Los libros de economía describen la doctrina Traoré como el principio de que las naciones productoras de recursos deben controlar cada aspecto de su cadena de valor, desde la extracción hasta la venta final. La doctrina ha sido aplicada con éxito en América del Sur, donde las naciones del Triángulo del Litio de Chile, Argentina y Bolivia han formado su propio consorcio de recursos. En el sudeste asiático, las naciones productoras de tierras raras han coordinado sus políticas para romper el dominio chino de los suministros de minerales críticos. Pero quizás lo más importante, una generación de jóvenes africanos ha crecido creyendo que la riqueza de su continente les pertenece a ellos, no a las corporaciones o gobiernos extranjeros. El niño que creció en Burkina Faso se convirtió en el hombre que demostró que el mayor tesoro de África no era el oro enterrado en la tierra, era el coraje para reclamar lo que les pertenecía por derecho. Y todo comenzó con una geóloga sudanesa que se negó a ser silenciada y un presidente africano que entendió que la riqueza compartida creaba fuerza compartida. El misterio del oro de Sudán había sido resuelto. El tesoro había sido encontrado. Pero lo más importante, África había aprendido que su mayor recurso era su unidad y su mayor fuerza era su negativa a aceptar la explotación como algo normal. La era dorada de la independencia africana había comenzado y se construyó sobre cimientos de oro macizo. La doctora Fátima Al-Rashid, la geóloga que lo había iniciado todo, se convirtió en la primera directora general del Instituto Geológico Africano, coordinando estudios minerales en los 54 países africanos. En su informe final, publicado 5 años después de aquella primera reunión secreta con Ibrahim Traoré, escribió: el oro bajo nuestro suelo nunca fue el verdadero tesoro. El verdadero tesoro fue descubrir que teníamos el poder de reclamarlo para nosotros mismos.
El legado del descubrimiento del oro de Sudán resonaría a través de la historia como el momento en que África dejó de ser una fuente de recursos baratos y se convirtió en una potencia económica global por derecho propio. Pero la historia no terminó con el éxito económico. Lo que ocurrió después pondría a prueba todo lo que Ibrahim y sus aliados habían construido. 2 años después de la formación de la moneda de recursos africanos, surgió una crisis que nadie había anticipado. El éxito de la independencia de recursos africanos había desatado algo sin precedentes. Una recesión global en el mundo desarrollado. La manufactura europea se había detenido por completo, ya que las empresas no podían permitirse los minerales africanos a precios de mercado justos. Los gigantes tecnológicos estadounidenses enfrentaron escasez de componentes que amenazaban con colapsar las industrias de teléfonos inteligentes y computadoras. Los fabricantes de automóviles japoneses descubrieron que sus planes de vehículos eléctricos eran imposibles sin cobalto y litio, africanos a precios asequibles. La respuesta occidental fue rápida y coordinada. En una reunión secreta en Davos, los líderes de las corporaciones y gobiernos más poderosos del mundo desarrollaron lo que llamaron la Operación Reinicio, una estrategia integral para romper la independencia de recursos africanos y restaurar el control occidental sobre las cadenas de suministro globales. El plan era multifacético y despiadado. La fase 1 consistió en campañas masivas de desinformación que retrataban a las cooperativas de recursos africanos como corruptas e inestables. Los medios de comunicación occidentales descubrieron de repente abusos de derechos humanos en las operaciones mineras africanas, desastres ambientales en las zonas de extracción de recursos y tendencias autoritarias entre los líderes africanos. La fase 2 lanzó una guerra económica a través de manipulación artificial del mercado. Las instituciones financieras occidentales coordinaron masivas campañas de venta en corto contra la moneda de recursos africanos. Inundaron los mercados con oro sintético y elementos de tierras raras para hacer bajar los precios y socavar los ingresos africanos. La fase 3 fueron las operaciones militares encubiertas más peligrosas, diseñadas para desestabilizar a las naciones africanas productoras de recursos mediante conflictos por poder, tensiones étnicas artificiales y disputas fronterizas fabricadas. Pero Ibrahim Traoré se había estado preparando para exactamente esta respuesta. 3 meses antes, había recibido inteligencia preocupante del coronel Sankara sobre los preparativos occidentales para la retaliación económica. Señor presidente, informó Sankara durante una sesión segura, nuestras fuentes en las capitales europeas indican que están planeando una acción coordinada contra nuestro movimiento de independencia de recursos. ¿Qué tipo de acción? Desde guerra financiera hasta una posible intervención militar. Están tratando nuestro éxito como una amenaza existencial para la dominación económica occidental. Ibrahim había convocado inmediatamente una reunión de emergencia con los líderes del Movimiento de Liberación de Recursos Africanos. Hermanos y hermanas, se dirigió a los presidentes y ministros reunidos. Nuestro éxito nos ha convertido en un objetivo. Las potencias que construyeron su riqueza a base de nuestra explotación no entregarán esa ventaja pacíficamente. El presidente Kagame de Ruanda, que se había unido al movimiento 6 meses antes, fue directo en su evaluación. Ibrahim, sabíamos que este momento llegaría. La pregunta es, ¿estamos preparados para una guerra económica total? Tenemos que estarlo, respondió el presidente Manga de Zimbabue. Porque la alternativa es regresar a las relaciones coloniales de recursos que mantuvieron a nuestra gente en la pobreza durante siglos. Ibrahim reveló la estrategia de defensa que había estado desarrollando. La fase 1 de nuestra respuesta involucra diversificar nuestras asociaciones más allá de las potencias tradicionales. He estado en negociaciones secretas con los países BRICS, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Economías Emergentes en América Latina. Mostró un mapa mundial con nuevas relaciones comerciales. No solo estamos vendiendo recursos a China y la India, estamos estableciendo asociaciones integrales con Brasil para tecnología agrícola, Indonesia para capacidades de manufactura, Turquía para desarrollo de infraestructura, e Irán para sistemas energéticos. La estrategia estaba diseñada para hacer que los recursos africanos fueran esenciales para múltiples bloques económicos, evitando que cualquier grupo de naciones aislara con éxito a África. La fase 2 implica acelerar nuestras capacidades de agregar valor. En lugar de solo
vender materias primas. Estamos construyendo la capacidad industrial para procesarlo todo nosotros mismos. La doctora Al-Rashid, ahora actuando como asesora técnica principal del Movimiento de Liberación de Recursos Africanos, presentó el Plan de Desarrollo Industrial. Estamos estableciendo complejos mineros e industriales integrados en ubicaciones clave en toda África, instalaciones de refinado de oro en Ghana y Sudán, plantas de procesamiento de cobalto en la República Democrática del Congo, instalaciones de separación de elementos de tierras raras en Malí y Níger. El plan era más ambicioso que cualquier cosa que se hubiera intentado previamente en África. Al controlar cada etapa de la producción, desde la extracción hasta los productos terminados, nos volvemos inmunes a la manipulación externa de precios y a la interrupción de las cadenas de suministro. Pero el aspecto más revolucionario de la estrategia de Ibrahim aún no había sido revelado. La fase 3, anunció, implica algo que nunca se ha intentado en la historia humana: la banca internacional de desarrollo respaldada por recursos. Explicó el concepto que remodelaría las finanzas del desarrollo global. En lugar de pedir dinero prestado a bancos occidentales a tasas de interés altas, las naciones en desarrollo de todo el mundo ahora pueden acceder a capital de desarrollo respaldado por recursos africanos. Prestamos minerales en lugar de dinero, infraestructura en lugar de intereses. El Banco de Desarrollo Africano, con sede en Abiyán, se convertiría en el primer prestamista internacional respaldado por recursos del mundo. Un país necesita construir un sistema de carreteras. Proporcionamos el concreto, el acero y la maquinaria con reembolso en productos agrícolas o bienes manufacturados. Otro país quiere establecer universidades. Suministramos los materiales de construcción y el equipo, a cambio de asociaciones educativas y transferencia de tecnología. El sistema permitiría a las naciones africanas invertir directamente en el desarrollo global, sin usar intermediarios financieros occidentales. Cuando se lanzó la operación de reinicio, Ibrahim estaba preparado. La campaña de desinformación occidental comenzó con ataques coordinados en los medios a través de las principales redes de noticias. CNN, BBC, France 24 y Deutsche Welle emitieron simultáneamente reportajes de investigación sobre la corrupción de los recursos africanos y los desastres ambientales en las regiones mineras. Pero en lugar de dañar la credibilidad africana, los ataques tuvieron un efecto totalmente contrario. Los gobiernos africanos abrieron inmediatamente sus operaciones mineras a inspecciones internacionales. Equipos de periodistas, científicos ambientales y observadores de derechos humanos de países no occidentales fueron invitados a realizar evaluaciones exhaustivas. Lo que encontraron contradecía todas las afirmaciones de los medios occidentales. Las operaciones mineras controladas por África tenían estándares ambientales más altos que la mayoría de las instalaciones occidentales. Las condiciones laborales eran superiores a las de operaciones comparables en países desarrollados. La transparencia financiera superaba las mejores prácticas internacionales. Más importante aún, los gobiernos africanos utilizaron las redes sociales y las redes de noticias alternativas para difundir estos hallazgos globalmente. La credibilidad de la cobertura mediática occidental colapsó cuando sus informes fueron desacreditados por verificaciones independientes. La fase de guerra económica resultó igualmente ineficaz. Cuando las instituciones financieras occidentales lanzaron ataques coordinados contra la moneda de recursos africanos, descubrieron que la moneda era más resistente de lo que habían anticipado. El respaldo en recursos significaba que la manipulación artificial de los precios era imposible. No se podía vender oro en corto cuando las naciones africanas controlaban las reservas físicas de oro. No se podía inundar los mercados con cobalto sintético cuando el compacto de cobalto africano controlaba el 70% de la producción global. En lugar de debilitar la moneda de recursos africanos, el ataque occidental la fortaleció al demostrar su estabilidad bajo presión. Los inversores chinos e indios, al ver el ataque de las instituciones financieras occidentales contra las monedas africanas, aumentaron sus propias inversiones en el sistema. Los fondos soberanos brasileños e indonesios movieron grandes reservas a las cuentas de moneda de recursos africanos. En 3 meses, la moneda de recursos africanos se había convertido en el sistema monetario más estable del mundo, respaldado por recursos reales en lugar de deuda y especulación.
Pero la fase militar de la operación de reinicio pondría a prueba todo lo que Ibrahim había construido. El primer conflicto por poder estalló en la República Centroafricana, donde los servicios de inteligencia franceses armaron grupos rebeldes que afirmaban representar a las minorías étnicas, excluidas de los beneficios de la minería de oro. Los rebeldes lanzaron ataques coordinados contra la infraestructura minera, redes de transporte y plantas de procesamiento. Los medios occidentales cubrieron inmediatamente el conflicto como una guerra civil, exigiendo intervención de mantenimiento de la paz internacional. Pero Ibrahim se había preparado exactamente para este escenario. En lugar de solicitar fuerzas de paz occidentales, el gobierno de la República Centroafricana invocó el Pacto de Defensa de los Recursos Africanos. En 48 horas, unidades militares africanas conjuntas de 6 naciones se desplegaron para asegurar las operaciones mineras y proteger la infraestructura civil. La respuesta fue rápida, profesional y devastadoramente efectiva. Las fuerzas africanas, entrenadas en operaciones de contrainsurgencia y equipadas con armamento moderno, derrotaron a los rebeldes proxy en 2 semanas. Más importante aún, capturaron a asesores militares franceses que coordinaban las operaciones rebeldes. La evidencia de la implicación francesa en el conflicto fabricado se transmitió a nivel global, creando una catástrofe diplomática para Francia, que reverberó a lo largo de la política europea. Conflictos similares por poder fueron intentados en Malí, Chad y Níger. En cada caso, la Fuerza de Defensa de los Recursos Africanos respondió inmediatamente, derrotó a los insurgentes apoyados por extranjeros y documentó la participación externa. Los fracasos militares de la operación Reset tuvieron consecuencias no deseadas que fortalecieron la unidad africana. Las naciones africanas que habían sido escépticas sobre la independencia de recursos vieron los ataques coordinados occidentales como una prueba de que la estrategia de Ibrahim era necesaria para la supervivencia. Egipto se unió al movimiento de liberación de recursos africanos, llevando el control del Canal de Suez bajo influencia respaldada por recursos. Marruecos añadió reservas de fosfatos esenciales para la agricultura global. Argelia contribuyó con enormes suministros de gas natural que las naciones europeas necesitaban desesperadamente. Dentro de los 6 meses posteriores al lanzamiento de la Operación Reset, 32 naciones africanas se habían unido al movimiento de independencia de recursos, controlando más del 70% de los minerales críticos necesarios para la tecnología moderna y los sistemas energéticos. Pero la transformación más dramática aún estaba por venir. El fracaso de la Operación Reset desencadenó una crisis de confianza en el liderazgo económico occidental, que tuvo consecuencias de gran alcance. Las naciones en desarrollo de todo el mundo se dieron cuenta de que, si Occidente utilizaría presión económica y militar coordinada contra África por controlar sus propios recursos, ninguna nación estaría a salvo de ataques similares. El resultado fue la rápida expansión del modelo económico respaldado por recursos más allá de África. El Consejo de Cooperación del Golfo, liderado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, anunció su intención de fijar el precio del petróleo exclusivamente en monedas respaldadas por recursos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo votó para abandonar las ventas de petróleo denominadas en dólares. Las naciones latinoamericanas, con reservas minerales significativas, como Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, establecieron la Alianza de Recursos Sudamericana, modelada según el sistema africano. Los países del sudeste asiático, Indonesia, Malasia y Filipinas, crearon la Cooperativa de Minerales SASAN para coordinar las políticas de tierras raras y metales preciosos. Dentro de los 2 años del fracaso de la Operación Reset, más del 80% de la producción global de recursos estaba controlada por cooperativas que se negaban a vender materiales por precios artificialmente bajos, denominados en monedas occidentales. El equilibrio económico de poder había cambiado permanentemente. Las naciones occidentales se encontraron en la posición sin precedentes de tener que negociar como iguales en lugar de dictar condiciones como dominadores. La transformación fue más visible en las instituciones internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio se vieron cada vez más irrelevantes a medida que las naciones productoras de recursos establecían instituciones alternativas basadas en un intercambio justo en lugar de la dependencia de la deuda.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enfrentó demandas de reforma fundamental, ya que las naciones africanas y en desarrollo poseían palancas económicas que las potencias militares tradicionales ya no podían ignorar. Pero quizás lo más importante, había surgido un nuevo modelo de relaciones internacionales basado en el beneficio mutuo en lugar de la explotación. 5 años después de que la doctora Al-Rashid compartiera sus estudios geológicos por primera vez con Ibrahim Traoré, el mundo se veía completamente diferente. África se había convertido en el continente más rico del mundo, no a través de ayuda o préstamos, sino mediante una compensación justa por sus recursos. Las universidades africanas lideraban la investigación global en tecnología minera, ciencia ambiental y desarrollo sostenible. La fuga de cerebros que había aquejado a África durante décadas se invirtió completamente. Los jóvenes africanos que estudiaban en Europa y América regresaron a casa a oportunidades que superaban cualquier cosa disponible en el mundo desarrollado. Ciudades africanas como Lagos, Nairobi y Casablanca se convirtieron en centros financieros globales que rivalizaban con Nueva York y Londres. Las empresas tecnológicas africanas desarrollaron innovaciones que transformaron industrias en todo el mundo. Lo más importante, una generación de jóvenes creció creyendo que sus recursos les pertenecían y que la compensación justa por la riqueza era un derecho humano, no un privilegio que otorgaran las potencias extranjeras. En su discurso final como presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré reflexionó sobre la transformación que había comenzado con una geóloga sudanesa, asustada, llevando datos clasificados a través de fronteras en la oscuridad. Cuando la doctora Al-Rashid tocó mi puerta esa noche, ella corría por su vida porque se negó a guardar silencio sobre los recursos que pertenecen a su gente, dijo. Hoy, ningún africano necesita correr, esconderse o suplicar por una compensación justa por su riqueza. Sostuvo la misma moneda de oro que se había convertido en el símbolo de la independencia de recursos africanos. Esta moneda representa algo más valioso que el oro. Representa la idea de que aquellos que poseen recursos deben beneficiarse de ellos. Eso parece obvio ahora, pero hace 5 años fue revolucionario. El entrevistador preguntó sobre su legado. Mi legado no es lo que construí, respondió Ibrahim. Mi legado es lo que probamos que era posible. Probamos que las naciones más pobres podían convertirse en las más ricas, simplemente negándose a aceptar precios injustos por su riqueza. Probamos que la unidad entre los productores de recursos podía superar cualquier presión económica o militar. Probamos que la independencia no solo era política, tenía que ser económica. Hizo una pausa, mirando a través de Ouagadougou, ahora una ciudad moderna y resplandeciente financiada por ingresos justos de recursos. Lo más importante, probamos que África no necesita el permiso de nadie para ser próspera. Solo necesitábamos el coraje para reclamar lo que ya nos pertenecía. Hoy, Ibrahim Traoré es recordado como el presidente que liberó económicamente a África después de la independencia política. Pero aquellos que vivieron la transformación lo recuerdan como el líder que demostró que las personas comunes pueden desafiar un poder extraordinario y ganar. El descubrimiento del oro en Sudán reveló más que la riqueza mineral enterrada en antiguas formaciones rocosas. Reveló el poder que proviene de la unidad, la fuerza que proviene de negarse a la explotación y la prosperidad que sigue al mantener la riqueza donde se crea. La doctora Fatima Al-Rashid, en sus memorias publicadas décadas después, escribió: Cuando huí de Sudán llevando los estudios geológicos, pensaba que estaba salvando datos sobre depósitos de oro. Nunca me di cuenta de que llevaba la clave para la liberación de África. La era dorada que comenzó en el Sahel se había extendido por el mundo, demostrando que el mayor tesoro no era lo que yacía debajo de la tierra, sino el coraje para reclamarlo para aquellos que más lo necesitaban. Y todo comenzó con una geóloga, asustada, un presidente decidido y una simple pregunta. ¿Por qué otros deben beneficiarse de nuestra riqueza, mientras nuestra gente sigue siendo pobre? La respuesta lo cambió todo.